Y hay mucha gente que no conoce la discapacidad. Perdón, no digo las. Sobre todo la gente mayor, que claro, en su época la discapacidad yo creo que era un tabú, la gente estaba metida en casa, no salía. Por ejemplo, no se encerraban en casa para que no supieran que eran incapacitados, para que no... como son bichos raros, vamos a encerrar para que no salgan, para que la gente no conozca. Hoy en día... Ahora en día ya estas cosas ya se mejoró, ya salimos. Pero antes no se podía salir porque pensaba que éramos tontos para ellos eran bichos raros. La gente, bueno, también, ahora ya no miran tanto, pero sí, de vez en cuando la gente mayor nos miran un poco raros. El acoso siempre estuvo... No solo estuvo las cosas. Por ejemplo, los maltratos, la familia. Sí. Te tratan... También la familia te maltrata, te insultan, eso es maltrato también. Sí, pero... No, hay casos Hay muchos casos, no es solo... Mi familia no es de ese tipo de casos. Hay muchos casos. Pero no os digo digo varios casos que hay. Bullying. Hay de la familia, hay del centro, que ahora ya no hay, pero hay muchos casos de ese tipo. No. Como dice, tú no sirves y tienes que trabajar como una mula. Eso me pasó a mí, con mi madre más a mí. ¿Tu madre? Claro. ¿Tu madre qué le pasa? Digo que le pasó a mí más a mi madre. Cuando vivíamos en una casa, nos pegaba para que trabajáramos. ¿Tu madre? Claro. ¿Y dónde está tu madre? Ahora mi madre ya murió, ya hace mucho. Pero digo que malos tratos. ¿Y por qué no le pegaste tú? Sí, voy a pegar yo. Eran ellos más fuertes que nosotros. ¿Sabes lo que significa bullying? El bullying es cuando te machacan todos los días sin saber por qué eres distinta a los demás. Porque te está distinto. Sí, claro. Y la gente de la calle te miran raro y te dicen, tú no sirves para nada, eso es maltrato. Te discriminan yendo a los sitios. O cuando vas a pedir presupuesto para una cena y te dicen que no, que por tener discapacidad que ahí no hay sitio. A mí me pasó con el presupuesto de la cena, que me dijeron que por tener discapacidad que no nos hacían presupuesto ni porque no tenían sitio, y sitio tenían bastante. Tenían. Y yo salí... Aparte, fuimos las dos. No, fuimos más. Fuimos yo, Sofía y tú. Éramos las tres. Sabiendo que sí, que hay sitio. O cuando vamos a una discoteca y nos ponen un rincón, vosotros ahí en un rincón, no os mover de ahí. Pero yo nunca fui a la discoteca. Solo una vez y no me trataron mal. ¿Sabes? Nosotros sí, fuimos. ¿Y qué tal? A nosotros nos pasó eso. Nosotros nos pasó. Lo del presupuesto de la cena, cuando fuimos de excursión. De excursiones. Y nos pusieron un sitio apartados de la gente normal. También cuando fuimos de las caminatas de Sacobeo, fuimos a tomar algo y nos dijeron que ese sitio ahí no podíamos ir. Eso ya es una discriminación. Tuvimos que cambiar de bar e ir a otro sitio. Pidieron reclamaciones y dijeron que no querían reclamación. No todos los días son acoso. Otros días son buenos. Depende de la gente. Depende de la gente. A mí me gustaría haceros unas preguntas. ¿Quién os apoya normalmente en casa? A mí mis padres. ¿Y a ti? A mí, mis hermanos y mi madre. ¿Y a ti? A mí mi madrina. Eso es.
La violencia es algo que no se puede tolerar, porque puedes hacer daño a los demás. A mí no me pegó, pero me insultaba, me humillaba delante de todos. Aparte ahora hay muchos apoyos. Hay apoyos de la familia, apoyos de los profesionales. Apoyos del centro. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que Por ejemplo, mi ex, que un día me encontró a mí porque quiso ser mi novio y bueno, los primeros días fueron buenos, pero me intentó violar. Intentó violar y eso no se debe hacer. A mí también me pasó una cosa así. Conocí a un chico de Vigo, se llamaba Iván, y todos los días llamándome a muchas horas, o sea, horas que no debía de llamar. Y una vez me preguntó a quién quería más, a mi familia o a él. Y yo le dije, pero Iván, ¿a quién voy a querer más? A mi familia. Entonces se hizo pasar mi hermana por mi madre y hasta que dijo, pero tú, deja de llamar a no sé qué, a mi hija. Pero todo el rato llamándome. O sea, pero joder, todos los días llamándome. Pero no te insultaba. No, me llamaba cuando a él le da la gana. Y yo, claro. ¿Dónde está? Ahora no sé dónde está, lo he perdido de vista. ¿No le has dicho lo que pensabas? Yo le dije, pero deja de llamarme, deja de... Para mí acoso significa que alguien te puede acosar tanto por teléfono, en la calle, en donde te encuentre y se puede solucionar y puede llegar a la violación como me ocurrió a mí. Con un chico que se creía más que yo y un día dijo, allá voy. Pero eso no hay que tenerle miedo. ¿Cómo que sí? no? ¿O sí? Sí, porque él me daba mucho miedo porque hizo una cosa que a mí pero no me gustaba. hay maneras de afrontarlo. ¿Y cómo lo afrontamos? ¿Y cómo podemos afrontarlo? Pues denunciándolo. Ya lo hicimos. Y no apareció. Y no volvió. ¿O no? ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué opina? Denunciarlo y mejor un día de mañana aparecerá. Pero aparecerá para que yo le dé una... No, tú no, eso es la policía. La policía. La policía maneras, lo detiene. Hay maneras ahora. Hay No maneras... puedes pegarlo tú, porque tú puedes ir para la cárcel después. Llama al teléfono del maltratador, ir al juzgado y denunciarlo. O gritar fuego. No, Fuego no, pues vas tú para la cárcel. o gritar socorro. A mí viene un tío detrás mía y yo no sabía hasta que llegué a casa y me enseñó la parte de abajo. Y le digo yo, ¿pero tú qué haces? ¿Y qué te dijo? Viene detrás tuya. Y le digo, ¿pero detrás mía cómo? Sí, viene persiguiéndote. A mí me persiguieron 5 chicos. A mí también me pasó. Pasa que me metía en una tienda. A mí me metía en una tienda para que ellos se escaparan. Yo Mal. les planté cara. En un tono muy agresivo se dije, ¿qué? Y se fueron para otro lado. Para no más volver. ¿Qué os parece cuando una mujer con discapacidad va a denunciar algo a la policía y no la creen? Una falta de respeto Pues y una falta de cultura mental, pero vamos. que no nos tienen respeto. Que debía de coger el policía y decir, bueno, ya que eres así, pues os haremos caso o no. Que nos tengan un poco de respeto. Exacto. Tenían que respetar cuanto nosotros también hablamos. Creernos en nosotros,
que seamos discapacitados, porque nosotros también somos personas como ellos, que tengamos discapacidad o lo que no tenemos discapacidad, somos personas. Hombre, somos personas normales y corrientes. Aunque tengamos discapacidad o no, somos personas normales Y corrientes. decimos la verdad, no decimos mentiras. Pero hay que darle más informaciones a la gente, Claro, para que para que nos nos conozcan. vean y Para que nos que- reconozcan. Que valemos Que para algo. valemos. Que valemos para nuestro futuro, Que valemos para trabajar, nuestro lugar para todo. y nuestro bienestar. Hombre, Y demostrar que sí que podemos Sí, hacer podemos. cosas como los demás. como que Cocinar. somos personas, que no somos bichos. bichos ni nada de eso. Cocinar, Que limpiar, sabemos hacer todo. cosas. fregar, que nos respeten. Más información a la sociedad. No somos bichos raros. yo también digo lo mismo. Somos personas humanas que sentimos lo mismo que los demás. Más charlas. Y más las charlas cada mes, yo qué sé, hablar con personas también. Y también hablar con las policías para que nos escuche cuando vamos a denunciarlos. Y que no somos bichos, Raros. que no somos personas raras, somos humanos, como todos. Como todos, como todos. Y no por eso hay que ser discriminado o discriminada. Somos personas iguales, que seamos trazados o que no seamos trazados mentales. Exacto.